Pocas veces la historia nos da la oportunidad de que dos figuras tan grandes, tan importantes, tan trascendentes, no solo sean contemporáneos, sino también se conozcan y tengan una estrecha relación. Es el caso de Alejandro Magno y Aristóteles, el primero, discípulo del segundo. Sobre esta relación hablaremos el día de hoy. Nos encontramos en el año 343 a.C. El rey Filipo II de Macedonia, el poderoso rey, se encontraba preocupado por el futuro de su hijo, y para ello quiso llamar al más sabio de Grecia, a Aristóteles. Se dicen que Filipo y Aristóteles se conocían de la infancia, que habían compartido juegos, que se conocían, que eran grandes amigos. Esto sin duda facilitó la llegada de Aristóteles al Palacio Real. Alejandro contaba con solo 13 años y estaba muy entusiasmado de contar con un maestro de tal nivel, de tal envergadura, como dijimos anteriormente, el hombre más sabio de Grecia. Las materias que Aristóteles impartiría y enseñaría al joven Alejandro eran variadas y propias de la época: retórica, matemáticas, gramática, filosofía, lógica. Indudablemente eran materias que Alejandro debía aprender. Estas clases, sin embargo, no perduraron muchos años, fueron solo 3 años. Ya a los 16 años, Alejandro mostraba interés por el mundo militar y también por el mundo de la administración, en lo cual era direccionado por su padre, y que le permitiría sin duda administrar uno de los imperios más extensos de la historia. Existe controversia entre los autores respecto a la relación que mantuvo Aristóteles y Alejandro cuando éste ya se transformó en rey de Macedonia y lograba sus primeras conquistas. Para algunos, esa relación se mantuvo muy cercana, como señala Plutarco. Para otros, era una relación distante, que en ningún modo se podía asimilar a aquella de la adolescencia. Aristóteles tenía una visión particular sobre los griegos. Él pensaba que eran una cultura superior, que estaban llamados a formar civilización, a diferencia de los bárbaros, quienes debían tener un trato distinto. Alejandro, sin embargo, en los hechos, mostró una actitud distinta con los pueblos conquistados. Alejandro se integró en Oriente. Y no solo eso, incluso contrajo matrimonio con algunas princesas persas y adoptó algunas costumbres orientales. Una de ellas generó un conflicto, en la cual participó Clístenes, un joven general, sobrino de Aristóteles, que servía para Alejandro. Alejandro había adoptado algunas costumbres orientales, como por ejemplo el que sus generales se inclinaran ante él, como una forma de respeto, de reverencia. Esto sin duda no gustaba a los griegos, lo encontraban casi una humillación. Clístenes y otros protestaron ante eso. La respuesta de Alejandro fue dura. Al paso de algunos días, Clístenes murió. Para unos autores, por una orden directa de Alejandro. Para otros, en una celda, esperando ser juzgado. Tal vez nunca lo sabremos. Sin duda esta situación pudo haber alejado a Alejandro de su maestro. Pero más allá de eso, Aristóteles logró triunfar en Atenas, por lo cual se estima que contó con el apoyo de Alejandro y triunfó con su liceo, su propia academia, la cual duró muchos años y la cual dirigió hasta la muerte de Alejandro. El joven Alejandro conquistaba el mundo oriental. Logró conquistar uno de los imperios más extensos de la historia. Aún no cumplía 33 años, cuando la muerte lo sorprendió en una de esas conquistas. Su muerte fue dolorosa, y luego de ella se generó un cierto desorden. En Macedonia, en Grecia, Aristóteles fue perseguido y tuvo que huir de Atenas. Aristóteles, evidentemente, sobrevivió a Alejandro. Sin embargo,
Esto no fue por mucho tiempo. Si Alejandro murió el año 323 a.C., Aristóteles lo hacía el año 322. Antes de cumplirse un año de la muerte de Alejandro, perdíamos también como humanidad a uno de los más grandes filósofos, a uno de los más grandes pensadores de la historia, que sentó las bases de la lógica, de la metafísica y también de la ciencia, ¿por qué no decirlo? Alejandro, por su parte, pasó a la inmortalidad como uno de los conquistadores más exitosos de la historia, como una de las personas más hábiles en el campo de batalla, que dejaría una huella profunda en Occidente y en Oriente. Ambos, sin duda, encontraron su lugar en la historia.